Bien, amigos televidentes de su programa, tal y como les habíamos anunciado, tenemos con nosotros al doctor Marcos Díaz Guillén. Él es el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría y además es director de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. Agradezco que el doctor, con tantas ocupaciones, pues nos haya cedido un espacio para conversar con él. Doctor, saludo, muchas gracias y bienvenido al espacio. Ok, gracias a ustedes por invitarme. Vamos a ver si podemos ser lo más sencillo posible en la explicación para que la gente entienda, porque muchas veces queremos darnos a entender y lo que hacemos es que complicamos la cosa. Vamos a tratar Bueno, yo lo que le puedo decir que a los pediatras, que me imagino que usted lo conoce bien, hay uno que me ha dado duro por los bolsillos, el doctor Cabruja, me imagino que debe conocerlo bien. mi amigo, excelente pediatra. Bueno. Así mismo es, amigo mío, pediatra de mis hijos, ha sido él, el doctor Cabruja, excelente. Bueno, doctor, eh, lo que quisiera ver, cómo ve la sociedad, cómo ha impactado a los niños, cómo el nivel de infección o de si ha habido muertes en el caso de la pandemia del coronavirus a los niños. ¿Qué maneja la sociedad? Fíjate, la información que manejamos es la información oficial. Por suerte, no solamente en nuestro país, sino en todo el mundo, el impacto que ha tenido el coronavirus sobre la niñez, sobre la población pediátrica, es un impacto bueno. ¿En qué sentido? En el sentido que el niño que la ha padecido tienen síntomas muy leves, sanan rápidamente y muchos de ellos pasan como si fuera una simple gripe. Los problemas y han tenido que llegar a cuidados intensivos y han fallecido son los menores, son los menos, Sí. y en niños sobre los 10 años de edad, ¿de acuerdo? Niños más grandes. ¿Por qué? Hay muchas especulaciones, no se tiene claro. Fíjense que este es un virus que apenas tiene 6 meses de actividad en la pandemia, en la infección como tal. No ha habido tiempo para saber cuáles son sus reales secuelas, sus complicaciones, que sí conocemos muchas. No sabemos qué va a pasar a largo plazo, qué va a suceder con las personas que tuvieron el coronavirus, tuvieron un problema pulmonar, si eso se va a mantener por mucho tiempo. En los niños, por suerte, no ha sido así. En los últimos datos que tuvimos del Ministerio de Salud Pública, de su división de epidemiología, habían fallecido 5 o 6 niños y la proyección era, comparado con los adultos, era mucho menor. Eso es bueno, porque, como te digo, hay mucha especulación. Se cree que los niños, en todas las gripes que han tenido, porque fíjate que hay muchos tipos de coronavirus, los realmente serios son los 3 que conocemos: el SARS, que dio la epidemia del año 2002-2003, el MERS alrededor de 2012, y este nuevo SARS-CoV-2, que es un nuevo coronavirus. Sin embargo, existen otros que probablemente hayan producido en los niños una inmunidad cruzada. No sabemos si la serie de catarros, gripes que han tenido los niños han sido coronavirus que le han dado una inmunidad y por lo tanto el niño tiende a no padecerlo tan severamente como los adultos. Otros aspectos que se han señalado es que los receptores a nivel de la mucosa nasal, del inicio de lo que es el tracto respiratorio, hay unos receptores llamados ECA2 que en el niño son en menor cuantía. Por lo tanto, ese receptor, al ser menor a nivel de los niños, pues tiende a no infectar tanto como lo hace con los adultos. Eso más o menos. La lactancia materna, se entiende que los niños, al ser lactados en los primeros meses de vida, adquieren una inmunidad
a través de la madre, que le pasa sus anticuerpos a través de la leche materna. Sí, son más o menos esas especulaciones. Pero la realidad es que en el adulto y en el adolescente, en el niño, en la persona adulta, es donde el virus ha hecho más estragos, y específicamente entre los adultos, aquellos envejecientes sobre los 65 años de edad, los que tienen enfermedades crónicas de base, cardiópatas, pacientes renales, pacientes hipertensos, fumadores, asmáticos, etcétera, que tienen ya una condición que de hecho va a agravar la infección. ¿Cómo no? Sin embargo, conversé con una colega suya de Santiago y dice que hay una enfermedad un poco que puede parecerse o que puede tener familiaridad con el COVID, con el coronavirus. Estamos hablando de la enfermedad del Kawasaki, y un poco poco manejado, poco entendido por la población. ¿Cuáles son las similitudes y si ciertamente ha aparecido algo así? Mira, sí, realmente eso se ha incluso escrito y hay mucha publicación en relación con el Kawasaki. Es una enfermedad inmunológica que no se sabe la causa todavía, que afecta a niños por debajo de los 5 años de edad fundamentalmente, aunque algún adulto excepcionalmente pueda haberlo padecido. Es una enfermedad de la niñez. La COVID-19 es una enfermedad de adultos, es distinto. Hay un síndrome descrito que se ha asociado a niños que han sido infectados o que han sido positivos a la COVID-19, que después, semanas después, han desarrollado un cuadro característico que se ha llamado síndrome multisistémico inflamatorio, que es un cuadro que se da también en el Kawasaki. Pero hay diferencias, son dos cuadros distintos, pero sí ha habido esa asociación, porque niños que han tenido, enfermedad, que han sido infectados por el coronavirus, posteriormente no es lo más frecuente, la mayoría salen bien, pero hay que tomarlo en cuenta porque otros se han complicado y han fallecido. Pero sí, esa es la relación. Niños que padecieron la COVID, la enfermedad COVID por el virus, que posteriormente, como un efecto de respuesta autoinmune, han desarrollado este síndrome que se parece mucho al cuadro clínico que vemos en la enfermedad de Kawasaki. La enfermedad de Kawasaki no se sabe todavía la causa. En el COVID se sabe cuál es la causa. En la COVID se sabe que la causa es el nuevo coronavirus, el SARS-CoV-2, que es más común el SARS-CoV-2 en adultos, y que el Kawasaki es una enfermedad prácticamente de niños y que tiene características distintas a la COVID-19. ¿Cómo no? O sea que no tienen ninguna familiaridad, aunque puedan producir algunas patologías más o menos parecidas. Lo que pasa es que en medicina tú tienes que relacionar. Oye, he tenido niños, por ejemplo, eso se ha dado en Nueva York, en Italia, que fueron los primeros casos, y en Inglaterra, en Reino Unido. Otra situación y que se ha dado en los adultos, y he conversado con distintos presidentes de sociedades médicas y además pues también con el presidente de Andeclip, el doctor Mena, y bueno, pues me han dicho que el tema de los pacientes con pues enfermedades preexistentes, como ustedes dicen, con algún tipo de patología, inclusive dentro de ellas crónicas, se ha perdido el seguimiento por el tema, bueno, ya sea que las clínicas han tenido que cerrar, ya sea que las personas por el tema de la incomodidad para llegar, el distanciamiento, todo eso. ¿Se ve en la niñez esa situación? ¿Se ha podido dar? Bueno, esta pandemia ha afectado a la humanidad en muchísimos aspectos, y uno de ellos es específicamente
Y qué bueno que planteas la situación, porque en el caso específico de los niños, primero, el niño en su seguimiento normal, tú lo mides, el niño pequeño en su primer año lo mide la talla, a ver si va creciendo, le mide la circunferencia, el perímetro cefálico, a ver si el cerebro va creciendo bien, lo pesa, le cambia la alimentación, chequea sus vacunas. Es un seguimiento del niño sano, muy importante, que sea descuidado y específicamente en el aspecto de vacunación. Y llamamos la atención para que los centros públicos y privados abran sus puertas tomando las medidas que tengan que tomar y no dejar que el niño no llene su programa establecido, estandarizado de vacunas. Es muy importante. ¿Por qué? Porque en otros países y en el nuestro propio están reapareciendo y pueden reaparecer enfermedades que estaban muy bien controladas. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo. En el año 2019 hubo la última pandemia de ébola en la República Democrática del Congo. Ajá. Esa pandemia en ese país africano mató alrededor de 2.200 personas. Descuidaron los programas de vacunación y murieron más de 6.000 niños por sarampión. Sí, es importante que la pandemia no nos lleve a descuidar programas establecidos de enfermedades que se pueden prevenir por vacunas, por ejemplo, y seguir el chequeo de los niños que tienen alguna morbilidad, por ejemplo, el niño falsémico, el niño asmático, el niño que tiene algún problema, tiene que seguir, y el niño sano, preferiblemente toda la niñez, pero en ese primer año, segundo año, debe haber un seguimiento que no debe ser entorpecido por el virus, por la pandemia, porque para que se sepa, no sabemos todavía hasta cuándo va a permanecer este virus en capacidad de infectar. No tenemos una vacuna y en nuestra América Latina no sabemos cuándo tendremos el acceso a tener esa vacuna que pueda tener una cobertura nacional, por ejemplo, sobre el 70-80% de la población vacunada. Así que es importante que no descuidemos el seguir, llevarlo al pediatra y llevarlo a vacunar. Y los adultos que tienen enfermedades no pueden quedarse, es un riesgo grandísimo que no puedan seguir su programa de farmacológico para el diabético, el hipertenso y todo aquel que tenga alguna comorbilidad. Es muy importante cuidarnos, es muy importante guardar el distanciamiento entre persona y persona, usar la mascarilla, lavarnos las manos cuantas veces sea necesario, pero sin descuidar que el paciente debe seguir sus consultas rutinarias. Lo que implica, doctor, que como hemos visto, gracias a Dios, el poco ataque letal del virus a los niños, lo que sí entonces en medio de la pandemia y como consecuencia del descuido que tengan tanto los padres como los propios facultativos que tengan cerrados sus consultorios, eso podría ser mucho más catastrófico para la salud presente y futura del infante que en la propia epidemia del COVID-19. No, que va a agravar la situación. Por ejemplo, si usted no mantiene la población sana y vacunada contra las vacunas que ya conocemos, si no lo hace, usted va a tener una demanda mayor de hospitales y de servicios por pacientes enfermos. Si usted, como Estado, como Ministerio de Salud Pública, como el centro de vacunaciones, lo que llamamos el PAI, que es el programa de ampliado de inmunizaciones, lo suspende o lo descuida, va a tener un agravamiento de la situación. Pero si vamos al lado contrario, se mantienen los servicios de prevención y de prevención en vacunación y de prevención en seguir a los pacientes y mantenerlos estables, usted va a tener más reserva, va a disponer de más recursos y de más hospitales para poder hacerle frente a la pandemia como tal. ¿Entendido? ¿Cuál es la situación? Claro. Si descuidamos al paciente normal, al paciente que hay que cuidar, si la población se enferma,
si los niños no se vacunan y empiezan a aparecer enfermedades que estaban controladas en los niños que eran vacunados, si usted descuida eso, va a producir una catástrofe mayor que si hace todo lo contrario. Persiste en el tratamiento de los pacientes que lo necesitan, persiste en el seguimiento del niño, persiste en las vacunaciones, te va a tener más recursos, porque va a tener una población más estable y más sana para enfrentar la pandemia como tal, que no sabemos cuándo va a terminar. ¿Cómo no? Bueno, pues es un llamado bastante importante, una advertencia bastante importante. Vamos a solicitar el permiso del doctor Marcos Díaz Guillén. Él es el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría, es director de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la Pucamaima. Vamos a un corte y ya regresamos con la parte complementaria de la entrevista. Bien, continuamos con esta entrevista con el doctor Marcos Díaz Guillén. Él es el presidente de la Sociedad Dominicana de Pediatría. Además, es el director de la Escuela de Medicina de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra de la Pucamaima. Doctor, también y asociado a la situación que vive el mundo, pueden suceder dos cosas en la niñez. Quizás las personas que han perdido sus ingresos puedan descuidar un poco la alimentación de los pequeños y con toda la secuela que eso pueda presentar, pero también los chicos almacenados de quienes pueden comprar y alimentarlo sin estar estudiando, sin estar haciendo ningún tipo de actividad, solamente el ocio y ver televisión, jugar y todo eso, también pueden engordar bastante y ambos casos me imagino que pueden ser verdaderamente peligrosos para los chicos. Fíjate, esta situación mundial ha trastornado todo. Ustedes verán con el tiempo, ojalá no sea así, pero es muy probable que se dé un incremento en la obesidad de los niños, con el sobrepeso que tiene sus consecuencias. El niño obeso es el adulto obeso y el adulto obeso es la persona predispuesta a tener accidentes cerebrovasculares, a tener infartos, a ser diabético, a ponerse hipertenso. El niño, el uso de las tabletas, de las plataformas virtuales para recibir las clases y permanecer mucho tiempo en la pantalla, va a aumentar el número de niños miopes. La miopía seguro que va a crecer en el mundo a partir de esta pandemia. Sí, hay que ser muy cuidadoso, muy juicioso y tratar de ser, ¿cómo te digo?, lo más equilibrado posible, que las clases que se den, el niño no permanezca 4 o 5 horas en una pantalla, que sean clases cortas, que haya un asesoramiento, que haya un seguimiento por el profesor, ya por la maestra o el maestro, que se tomen en cuenta una serie de cosas, que si el niño haga ejercicio, aunque sea en un ambiente limitado, que se le dé un recreo real. Es decir, hay que tomar muchas cosas en cuenta. No se puede descuidar la escuela tampoco, porque está demostrado que a más tiempo que el niño en nuestros países deja de ir a la escuela, las probabilidades de que se reinserte de nuevo son casi nulas. Es importante que siga la escuela, pero es importante que no se creen otros problemas propios de una educación virtual, como puede ser la obesidad, el sobrepeso y la miopía, por ejemplo. ¿Me entiendes? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Bueno, doctor, otro tema que hemos visto y que nos ha consternado ha sido las agresiones, un caso que, insisto, ha estremecido a la sociedad dominicana, violaciones, asesinatos, desaparición de niños, de niñas, el caso más reciente que tuvimos,
pero bueno, hay otras denuncias también y de agresiones sexuales y parece que en medio de la pandemia todo esto como que un poco se ha disparado de acuerdo a las cosas que pues uno recibe, las denuncias, las que salen, porque a veces cuando estas agresiones que generalmente se dan dentro de familia, por tapar todo se deja ese caso ahí, y la realidad es que es una situación que me imagino crea un trauma para el niño, para la niña, para el adolescente de por vida. ¿Cómo usted como especialista en la niñez ve esta situación? Bueno, hacer un llamado como Sociedad Dominicana de Pediatría, como pediatra, eh, al gobierno, a la sociedad misma, a las instituciones que tienen que ver o velar por la salud del niño dominicano, que hay que poner freno y hay que estar vigilante ante estas situaciones de incluso pornografía, del uso de niños para hacer promoción ¿cómo se llama? De bailes inadecuados. Sí, hay y poner atención especial en lo que es el derecho del niño. Nosotros como Sociedad de Pediatría ya hemos dicho lo que entendemos que es correcto, que hay una vigilancia y que se respeten los derechos del niño y que en el hogar haya un hogar, se propicie la salud del hogar de tal medida que los niños no se queden solos. Es una situación muy difícil porque el padre que depende del chiripeo, por ejemplo, y la madre que tiene que ir a trabajar fuera de su casa, muchas veces tiene que dejar a los niños solos. Y el Estado tiene que ver mucho con eso. Ahí es donde debe haber gran inversión. Está bien que se hagan buenas carreteras, eso no está mal. Está bien que se edifiquen se construyan grandes edificaciones para escuelas y hospitales, no está de más. Pero la inversión en la educación y en la salud, en la prevención de este tipo de enfermedades, porque es una enfermedad, es ahí donde debe ir la inversión. Es ahí donde el Estado tiene que meter el dinero, es ahí donde el Estado tiene que contratar personal sanitario y pagarle bien, porque es otra cosa, se le paga bien a cualquier persona menos al personal sanitario. Una enfermera gana 15,000 pesos. ¿Qué hace? Porque una enfermera aquí no puede ganar 50, 60, 75,000 pesos. Porque un médico que trabaja en un hospital no puede ganar 200,000 pesos. ¿Por qué? Porque se dilapidan por otro lado. Esa es la inversión esa es la vigilancia del Estado. La vigilancia para preservar la salud mental, la salud física y la felicidad de los niños. El niño nace con una vocación de ser feliz. Nosotros los hacemos infelices. ¿Cómo no? Entonces, me imagino que niños que son objeto de agresiones, de abusos sexuales, dentro de otras cosas, tienen un desarrollo y en la adultez es un trauma de por vida, ¿verdad? Persiste por años. Y eso no, hay que hacer entonces el trabajo es más arduo y con peores resultados. Estas cosas hay que prevenirlas, hay que insertar los valores en la escuela, hay que insertar los valores en los hogares, tiene que haber, como se hace en otros países, visitas a los hogares y de identificar en los barrios, en los campos, qué calidad tenemos, cuáles son los hogares. Por ejemplo, en el barrio tal hay 300 familias, identificar esas familias, cuáles son familias disfuncionales, qué hay que hacer, cómo se interviene en cada una de estas familias. Trabajar para la gente. ¿Cómo no? Y por supuesto, yo pienso que un agresor sexual a un adulto, el castigo debe ser mayor con si el agresor sexual es a un niño, o sea, porque también las consecuencias a veces como que son muy benévolas en ese sentido. Identificar los hogares, porque casi siempre, en la inmensa mayoría de los casos, la agresión viene del mismo hogar, ¿entiendes? De un tío, un padre, un hermano, un primo, ¿me entiendes? Gente
con la cual el niño inocentemente le tiene confianza y dice, este no me va a hacer daño, y es el que precisamente le está proporcionando el daño. ¿Cómo no? Otra situación, doctor, que se ha presentado y que sobre todo es el niño está expuesto por el tema de tanto confinamiento y familiar, el estrés y bueno, prolongado tanto tiempo el toque de queda, el mantenerse en el hogar y quizás todo ese estrés del adulto puede desembocar en algún momento de maltratos, estoy hablando de sus padres, de castigos a los chicos, que las pela, que hablarle mal, que hablarle duro, que todas estas cosas. Y realmente le crean un cuadro al niño también de víctima de esta situación, de sus propios padres que quizás lo hacen pensando que no le están haciendo un gran daño, que lo están corrigiendo, pero que las pela, que las golpiza y cualquier otra cosa. ¿Cómo puede esto impactar en la niñez? No, negativamente. Por eso decía que debemos ser más creativos. No hay duda que el estar encerrado para un niño y para un adulto, y encerrados ambas partes, crea más violencia, puede crear más violencia. Por tanto, hay que ser creativos, hay que dedicarle, por eso decía al principio que el tiempo de la escolaridad del niño que va a trabajarse ahora a nivel virtual no puede ser muy largo, tiene que ser dosificado, dedicar un tiempo a sacar el niño, porque hay espacios en los cuales usted puede sacar a su niño sin tener que contagiarse o incrementar el riesgo de contagio, y caminar, qué sé yo, sentarse en un momento en un lugar, en un parque, tomando las precauciones y sacar el niño de ese encierro, porque el encierro tú lo puedes racionalizar como adulto. Tú puedes decir, bueno, me toca esto y esto lo voy a aceptar. Para un niño es difícil porque el niño es un ente del juego. El niño vive jugando. El juego para el niño es su trabajo diario, compartir con otros. Entonces hay que ser creativo y hay que buscar la posibilidad de que los niños no se sientan que están presos, y que esa energía que el niño tiene, que es bastante, la pueda disipar haciendo algunas cosas, como puede ser el dibujo, el salir al parque, el hacer un poco de carrera, caminar, etcétera, ir a un lugar donde el niño pueda ver la naturaleza. ¿Tú me entiendes? Hay que ser creativo y hay que estar centrado en que esa educación es fundamental, porque de lo contrario vamos a tener en el futuro una sociedad muy complicada, con más problemas que los que tenemos ahora. ¿Cómo no? ¿Cómo no? Y doctor, le repito una pregunta. Hablamos de los niños obesos, pero hablamos también de la pérdida del poder adquisitivo de muchos padres chiriperos y bueno, en sentido general, y ahora que los programas sociales del gobierno, sobre todo esos centros de atención de infancia y además el tema del almuerzo escolar y todo eso, estoy hablando para las personas que viven en la marginalidad, eso puede provocar situaciones de no poder los padres, insisto, sustentar la alimentación de los niños, y entonces tenemos la cara invertida de la moneda, que ya no sería la obesidad, sino sería la desnutrición, y también ahí hay un gran tema, ¿verdad? Claro, por eso decía al principio que la función del Estado es identificar a su población, que invierta en la salud, en la prevención, que tenga, como se dice, como unos cuarteles, por decirlo así como los partidos políticos tienen el comité de intermedio, el comité de arriba, de abajo, y tienen sectorizada la población. Oye, que el gobierno sectorice la población, identifique a esos hogares y le lleve los alimentos que tiene que llevarle, invierta ahí, porque se va a producir lo contrario. El niño y el adulto que no puede comer se va a enfermar, el niño se va a desnutrir, va a tener problemas de aprendizaje, no va a recibir los nutrientes que necesita para aprender, y vamos a tener una sociedad peor que la que tenemos. Es ahí la inversión.
Es ahí donde el Estado tiene que intervenir y sectorizar a la población en el campo, en la ciudad, en los barrios. Es decir, aquí tenemos 300 familias, de las cuales hay 80 que no hay manera de que puedan producir. No hay manera de dejarlos en su casa. Vamos a llevar la alimentación a esos 4, a esas 80. No importa que sean del partido que sean. Claro. Es una población que hay que alimentar. Claro, doctor. En el caso, y usted me tocó un tema que vuelvo a recalcar, porque en el caso de los niños y quizás de los adolescentes, con el tema de la virtualidad, de la educación virtual, el uso de las tablets, de la computadora, ya los padres, sobre todo para colegios, han tenido que comprar computadores a sus hijos. El Ministerio de Educación está tratando también de adquirir una gran cantidad para posiblemente donde la conectividad funcione, llevarle la virtualidad. Ese tipo de educación, usted dice que no puede ser al día por un tiempo prolongado. No se asimilará, o es que por el tema de la vista, más bien. Como dice, el asunto, bueno, es que eso está demostrado ya. Antes de la pandemia, ya habíamos leído artículos muy bien fundamentados de la miopía, de la próxima epidemia de la niñez, que iba a ser la miopía. Los niños, desde pequeñitos, los padres, para tranquilizarlos, le dan una tableta o le dan un celular para que se esté tranquilo. Eso no es correcto. El niño no debe, el niño que desde que tiene 6, 7, 8 meses le están poniendo un celular para que se entretenga y esté tranquilo, mientras la madre o el padre pueden hacer sus actividades. Eso no es correcto. Las grandes organizaciones pediátricas, como la Academia Americana de Pediatría y los pediatras, en sentido general, sabemos que están proscritos o proscritas las tabletas y los celulares y las pantallas hasta que el niño cumple los 3 o 4 años. Y no deben usarse. ¿Por qué? Porque el desarrollo del niño, su desarrollo neuronal, su comportamiento, su crecimiento psicológico y natural, como debe ser, es intercambiando con las otras personas. Un niño va a aprender mejor y se va a desarrollar mejor desde el punto de vista emocional, y su inteligencia y todo, y su cerebro, intercambiando con el papá, con la mamá, con los tíos, con otros niños, llevándolo al zoológico y diciendo, mira, este es un ganso, este es un pato, sacándolo al parque, mira, este es un árbol de lo que sea. En ese intercambio, el niño va a aprender y se va a sentir y se va a desarrollar mejor. El niño que está desde pequeñito en una tableta, además de la miopía, la obesidad y todo lo que hemos mencionado, no se va a desarrollar, va a ser un introspectivo, sí, será un niño hacia adentro, y uno lo ve. Aquí en la consulta, si vienen madres con un niño y una tabletica o un celular, y tú le dices buenas tardes, buenos días, y no te hace caso. Y tú le dices, ¿cómo se llama? ¿Cómo te llama un niño de 5, 6, 7 años? Dime tu nombre. Y no te oye, porque el niño está aislado, porque desde chiquito, y entonces la madre lo lleva al psicólogo, porque no aprende bien, y que pensamos que es autista. No es autista nada, es un niño que no ha sido bien llevado, un niño que se le han puesto una tableta, una cámara, una pantalla desde que tiene los 5 o 6 meses para que se esté tranquilo, y lo único que sabe es ver muñequitos. No estoy en contra de esa tecnología en su momento es necesaria, pero hay que esperar, que en los primeros 3, 4, 5 años del niño no puede estar pegado de una pantalla, acostándose a las 12 de la noche porque está pegado del celular. Entonces al día siguiente es un niño que no rinde, es un niño que no se aprovecha, y lo traen a la consulta, que me dice la maestra que cuidado si tiene problemas o que no rinde, se distrae, y yo, y tú empiezas a preguntar, y es muy fácil, mira, ese niño, mira, yo no estoy en su casa, pero ese niño vive con una tableta y se acuesta a las 12 de la noche. ¿Sí o no? Ay, doctor, ¿y cómo usted lo sabe? Porque el resultado se está viendo. El niño tiene que dormir, un niño pequeño, en sus primeros años, 12 horas. Es un hábito que hay que hacérselo. Porque en el sueño nocturno, el sueño de la noche, no importa que no haga siesta, pero el sueño de la noche es un hábito que debe enseñarse y que al niño le va a resultar positivo. Y de eso va a ser de por vida. ¿Por qué? Porque descansa el cerebro en la noche.
La presión arterial del niño baja, desciende. La frecuencia cardíaca desciende. La frecuencia respiratoria desciende. El niño está en condiciones basales en la noche, durante el sueño. Al día siguiente es un niño que va a demandar menos. Un niño autosuficiente, un niño tranquilo, un niño que va a aprender, un niño descansado, un niño respetuoso porque se le ha puesto un límite. ¿Entiendes? Pero si usted cría, eso es la crianza aquí está vuelta loca, ¿eh? Claro. Una cosa de locura. Así el niño hace lo que le da la gana, se acuesta a la hora que quiere, come cuando quiere. Entonces se ha perdido y todo eso hay que volver si usted quiere una sociedad sana. Así. No se progresa como los locos, como los chivos sin ley. Ninguna sociedad ha progresado así. ¿Cómo no? Doctor, finalmente esta ha sido una pandemia también que aunque se le ha perdido un poco ya el temor, el miedo, pero infundió y aún sigue infundiendo muchos miedos. Y en el caso de los niños que ya conocen porque están informados sobre esta situación del pánico, del coronavirus, por si puede dejar algún tipo de secuela. Por ejemplo, bueno, yo no quiero ir o no quiero salir o algo así por el estilo. Como yo, aunque su especialidad no es la psicología, pero bueno, ustedes los pediatras hacen la función de todos aquí en esta sociedad porque con los niños, ¿cómo manejar esa situación? Porque tengo amigos que me han dicho que sus chicos ni siquiera para llevarlo a la barbería, pues tienen miedo o algo así por el estilo. Primero hay que ser honesto. El niño debe saber la verdad. Y debe decírsele la verdad de acuerdo a su edad, ¿entiendes? Pero debe decírsele la verdad, que es lo que es la pandemia, que es lo que es el virus, cómo se puede contagiar y que lo sepa, pero de una manera ecuánime, de una manera que se llama, como te digo, equilibrada, de tal manera que el niño sepa que debe cuidarse, pero tampoco le cree pánico, ¿de acuerdo? Es un problema, es una situación difícil, pero con y sin pandemia, la crianza del niño, la crianza de los niños es una obligación de los adultos, ni siquiera desde la abuela, que también te gusta mucho. Sí. No es la responsable la abuela de criar, es de los padres, Y los padres tienen que haber aprendido una serie de conceptos que deben tener claros para que su niño se obtenga un ciudadano de verdad, con buenos resultados. Y hay que ser honesto. En la pandemia decirle, mira, es esto, consiste en esto, te puede contagiar, tú puedes contagiar a otras personas, por tanto debemos mantener esta situación de estar un poco distantes, de usar la mascarilla, de lavarnos las manos hasta que esto pase. Tampoco, esto va a pasar, no sabemos cuándo, pero va a pasar. ¿Cómo no? Bueno, pues le agradezco, doctor, bastante. Se nos quedó un tema importante, el caso de manejar los niños en condiciones especiales también, que es una situación, porque a esos para mantenerse enclaustrado, para mantenerse, comprenden menos la situación y la realidad, y ahí hay un tema bastante difícil, pero bueno, eso los trataremos quizás más adelante. Vamos a ver cómo sigue desarrollándose esta pandemia, ojalá que pueda existir pronto una vacuna. Doctor, le agradezco inmensamente la gentileza que ha tenido para con nuestros amigos televidentes de pues llevar todas estas orientaciones y todas estas informaciones. Y bueno, pues a usted también le deseo mucha salud, como una vez le dije al doctor, hace como un año, al doctor Fernando Contreras, que me ve el estómago anual, y entonces los llamé y no pudo ver, me dijo, no, es que estaba enfermo, y dije, pues yo no sabía que ustedes los médicos se enfermaban. No, bien, gracias a ti, Héctor, por la invitación, espero que la información haya llegado, sí. Que se haya entendido. Claro, bastante claro. Y a la orden. ¿Cómo no? Okay. Bien, gracias a ustedes por haber estado con nosotros y será pues hasta otra entrega de su programa de Agenda. Hasta entonces.